¿Cómo estudiar y comprender la Biblia? Al estudiar la Biblia hay que tener en cuenta los siguientes 7 aspectos. De otra manera, es posible interpretar mensajes equivocados, e incluso contrarios a lo que quiso decir Dios a través de la Sagrada Escritura. Recuerda que la Biblia es divina y humana a la vez. La Biblia es divina porque viene de Dios y Él se revela a través de ella. Es humana porque fue escrita por autores humanos que reflejan su personalidad, conocimientos y cultura. Con palabras humanas, la Biblia nos revela la naturaleza de Dios, su plan para la humanidad y su obra salvadora en el mundo, llamada historia de salvación. Todo llega a su plenitud en Jesús, Salvador de todos. Escucha a Dios que te habla. La Biblia nos permite un encuentro con Dios, que afecta a toda nuestra persona. Cuando experimentamos su presencia, nuestro discernimiento es iluminado por su Espíritu. Cuando reflexionamos iluminados con la palabra de Dios, nos conocemos mejor. ¿Qué soy yo? ¿Qué hago con mi libertad, mis valores y limitaciones? La Biblia nos llama a ser hermanos con los demás y a construir comunidad. Nos relaciona con la Iglesia local y universal, y nos hace ver nuestra vocación personal en ella. También nos une a la sociedad y nos compromete a construir la civilización del amor. Identifica el tema central del texto. Para comprender el sentido de un texto ayuda a leer todo el capítulo y la introducción del libro. Los autores bíblicos escribían con un tema central. Por ejemplo, para saber lo que quería enseñarnos Jesús en la parábola del Hijo Pródigo, leer los 2 primeros versículos del capítulo 15 de Lucas. Jesús respondía con esta historia a quienes lo criticaban por acoger a los pecadores. Esta parábola nos hace ver a Dios como un Padre que espera nuestra conversión para perdonarnos y abrazarnos, y se alegra al saber que un pecador se arrepiente. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Sitúa históricamente al autor y los destinatarios del libro. Hay personajes en la Biblia que solo tienen sentido en la situación histórica del autor. La introducción de cada libro ayudará a conocerla. Por ejemplo, en Amós capítulo 5, versículos 21 al 23, Dios dice a su pueblo: odio, desprecio sus fiestas, me disgustan sus celebraciones. Aparten de mí el ruido de sus cánticos, no quiero oír más la música de sus arpas. ¿Acaso a Dios no le gusta que lo alaben? Examinar el contexto antes de llegar a conclusiones. La introducción a Amós dice que Dios envió a ese profeta para convertir a los ricos que explotaban a los pobres y al mismo tiempo participaban en fiestas religiosas. Por lo tanto, su mensaje es que Dios rechaza la hipocresía y la injusticia. Considera el mensaje de la Biblia entera. Un sabio refrán dice: usa la Biblia para interpretar la Biblia. La misma Biblia puede ayudarte a entender sus diferentes pasajes. Busca los lugares paralelos o pasajes semejantes de otros libros y recuerda que la revelación plena es Jesús, así como que no todos los textos tienen el mismo peso. Hay quienes se centran en un renglón bíblico, ignoran lo demás y llegan a conclusiones absurdas. Por ejemplo, algunas comunidades prohíben que las mujeres ejerzan puestos de liderazgo, apoyándose en 1 Corintios capítulo 14, versículo 34, que dice que las mujeres guarden silencio en las asambleas. Ignoran que Pablo, en otras cartas, alaba a las mujeres que ejercen el diaconado y eran líderes en su comunidad. 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 13. Romanos capítulo 16, versículo 1. Interpreta el mensaje desde la perspectiva cristiana. Encontrar a Dios en su palabra nos hace dirigir la mirada a nuestros hermanos. Conocer la buena nueva de Jesús nos lleva a transmitirla con amor a quienes nos rodean. El Espíritu Santo, que transformó y envió a los apóstoles en Pentecostés, nos llena de fe, amor y vida para proclamar la palabra. Como dice Pablo: y pobre de mí si no anunciara el Evangelio. 1 de Corintios capítulo 9, versículo 16. Es al vivir nuestra misión que crece nuestra comunión con Dios y se prolonga el encuentro con Dios al proyectarlo en los demás. Atiende las enseñanzas de la Iglesia. Los católicos consideramos que para interpretar la Biblia, hay que seguir las enseñanzas del magisterio de la Iglesia. Los obispos tienen la responsabilidad de interpretar y enseñar adecuadamente la revelación de la Biblia. Ellos cuentan con la colaboración de expertos bíblicos, sacerdotes y laicos capacitados. Este material fue extraído en su totalidad de la Biblia Católica para jóvenes de la sección con el mismo nombre.